Perdón. Bueno, entonces les decía que vamos a terminar la lección número 1 con 2 punticos que nos hacen falta, aunque ustedes ya lo han leído, pero igual vamos a comentar acerca de esos 2 últimos puntos que tiene que ver con el propósito bíblico de la consejería cristiana. Vamos a tomar este texto nos va a hablar muy claramente el propósito que tiene la consejería bíblica o basada en la palabra de Dios. Y además, la consejería basada no solo en la palabra de Dios, sino también en la guía del Espíritu Santo en el consejero. Ya hemos hablado de esa parte y la importancia que es la palabra de Dios, el uso de la palabra de Dios para la consejería cristiana. Si es cristiana, pues es lógico que tengamos que recurrir a 2 elementos muy importantes, como son la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Entonces, leemos acá, recordemos un poquito lo que dice Efesios capítulo 4, el versículo 11. Y si recordamos lo que hay antes, el texto que hay anterior, nos va a decir cómo Dios reparte dones, subió al cielo, Jesucristo subió al cielo, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y dio dones a los hombres. Aquí la importancia de los dones espirituales que Dios nos ha dado para poder nosotros cumplir con ese propósito que tiene Dios en poder ayudar a otras personas. Entonces nos dice que Él mismo fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí vemos unos dones ministeriales que Dios ha dado a su iglesia para poder, como dice aquí, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, si miramos el versículo 13, vamos a encontrar un propósito allí, y el propósito es que nosotros lleguemos a ser como Cristo. Aquí en el 13 dice que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros brindamos consejería a alguna persona, a algún hermano o alguna persona inconversa que nos pide consejería, uno de los propósitos no solamente es tratar de ayudarle a las personas a enfrentar sus problemas, sino guiarles a que esos problemas los puede enfrentar con la ayuda de Cristo, a que mirar a esa persona qué necesita en su vida, qué le hace falta para parecerse más a Cristo. Entonces, es muy importante porque muchos de nuestros problemas radican en que no nos parecemos tanto a Cristo. ¿Qué haría Cristo en una situación? ¿Cómo actuaría Cristo o qué dice Cristo a través de su palabra para resolver una situación? Entonces vemos allí ese propósito, ser como Cristo. Número 2, en el versículo 14 y el versículo 15, versículo 14 y en el versículo 15 vemos también otro propósito bíblico en la consejería cristiana. Y bueno, aquí entendemos que es un ministerio de la palabra de Dios, donde uno de los propósitos es ayudar a otros, a entender y cambiar la manera en que las personas, sus vidas, sus corazones están respondiendo a las diferentes circunstancias que se le presentan en la vida. Entonces aquí nos dice, eh, para que el versículo 15, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, y nos dice acá pues que también nos está diciendo que solamente podemos cambiar si dependemos de Cristo como nuestra cabeza. Sí, bueno, el versículo 16, pues aquí es donde nos habla de una ayuda mutua que les estaba comentando ahora, otro tercer punto. Entonces, repasemos. El primer punto, el primer propósito es que las personas que nosotros aconsejemos puedan entender ese propósito que es llegar a ser como Cristo. El segundo propósito que vemos es aprender a depender de Cristo. Nos habla el versículo 14 y 15, aprender a depender de Cristo. Y el versículo 16
un otro propósito, el tercer propósito de la consejería cristiana es que podamos ayudarnos mutuamente. Sabemos que también nosotros, aunque seamos consejeros, también necesitamos consejo de otras personas porque dependemos totalmente de Dios. Bueno, entonces la consejería bíblica busca ayudar a las personas a poner a Dios en el centro de sus vidas y de sus relaciones. Es decir, tener a Dios siempre como base para la solución o enfrentar sus problemas más que la solución. Nosotros sabemos que a veces el problema puede persistir y Dios a través de los problemas nos perfecciona. Y no puede que no salgamos de un problema inmediatamente con una consejería, pero sí podemos nosotros decirle a las personas que cómo fortalecer esa fe, cómo tener su confianza en Cristo, cómo depender totalmente de Dios y cómo poder enfrentar esos problemas sin perder la esperanza. Entonces, la consejería bíblica pues no va a tener como un mecanismo para tratar de aliviar al aconsejado. No se trata como de simplemente aliviar sus penas, sino precisamente hacerlo fuerte. Cristo no nos va a decir, no nos va a quitar la montaña. Una frase que me gusta a veces utilizarla es eso. A veces queremos pedirle al Señor que nos quite los problemas, que nos quite esa montaña. Y el Señor no tanto, puede que no nos quite la montaña que hay al frente, pero sí nos va a dar la fortaleza para subir esa montaña. ¿Sí? Entonces, es uno de los propósitos pues de la consejería bíblica. Entonces, en consecuencia, es la misma palabra de Dios la que va a definir la meta de la consejería. Es decir, que el aconsejado llegue a ser como Jesús. También encontramos que, pues, simplemente tratar de cambiar una conducta, aliviar al aconsejado, se convierten en realidad en metas secundarias que se pueden lograr, solo se pueden lograr si la persona primero está dispuesta a confiar en Jesús. Si la persona no está dispuesta a confiar en Jesús, podemos darle todo el consejo, podemos darle fuerza, darle ánimo, pero si no confía en Cristo, es muy difícil que pueda haber un cambio en su vida. Vemos los ejemplos en la Biblia. Cuando Jesús hablaba, no todo el mundo le creía, y los que le creían salían fortalecidos. O sea, los que creían a Jesús, sus vidas eran cambiadas, eran transformadas. Pero los que solamente necesitaban simplemente que el Señor les diera una comida, les diera pan, les diera pescado, y cuando ya el Señor les habla de la palabra y ya los enfrenta con la palabra y eh, eh, ya prácticamente les está pidiendo que haya un cambio en ellos, en sus vidas, es donde allí muchos volvieron atrás, allí muchos retrocedieron porque no estaban dispuestos como a someterse a la palabra de Dios. Recuerde lo que dijeron muchos de sus discípulos: dura es esta palabra, quién la puede oír? Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Pero cuando vienen los discípulos a decirle a Jesús, la gente se está yendo, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Si ustedes quieren, también váyanse. Pero Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, simplemente cambiar una conducta, pero sin tener en cuenta a Cristo, no va a tener resultados muy efectivos en la consejería. Como si una persona inconversa viniera y no es casada, está viviendo en fornicación con su pareja, y viene de pronto a pedir consejería porque tiene problemas con su pareja. Y le brindamos una consejería como si ellos fueran casados, como si estuvieran haciendo bien las cosas, pero no les hablamos de que el solo hecho de ya estar en una unión que no le agrada a Dios, una unión donde no está la bendición de Dios, da origen a que haya muchos problemas. Si hay problemas cuando
la pareja está unida en matrimonio, cuánto más sin estarlo unido, y entonces no tratemos de resolverle los problemas en un hogar que en realidad Dios no se agrada porque no están unidos legítimamente. Hay que llevar a las personas necesariamente, primordialmente, a que hagan la voluntad de Dios, a que obedezcan a Cristo, porque no se trata como de tratar de solucionarles un problema en el hogar cuando en realidad ni siquiera hay un hogar formalizado. Entonces, cuando una persona busca consejería, pues con el fin de obtener solamente satisfacciones, mejorar, por ejemplo, su autoestima, para lograr su felicidad en el hogar, en su vida, la realización personal, pero sin querer ser confrontado con la palabra de Dios, inevitablemente esa consejería pues se hace, por no decirlo, inútil. ¿Sí? Jesús dijo que nosotros debemos morir a nosotros mismos, cargar su cruz, que su cruz es liviana, que hay que nacer de nuevo. Entonces, cuando venimos a Él, debe ser con esa intención de deshacernos de esa antigua naturaleza, no solo arreglarla. No sé si ya les comenté en la clase pasada, pero les hablo de que cuando venimos a Cristo, Cristo no repara corazones, no arregla corazones, no arregla vidas. Cristo lo que hace es nuevos corazones, nos da un nuevo corazón, no lo arregla, no lo reparan, no, nos hace una nueva criatura. Entonces, la naturaleza nos da una nueva naturaleza, la naturaleza conforme al Espíritu, conforme a Cristo, la que vive para Cristo, la que busca servirle a Él y a otras personas por amor a lo que Él ha hecho. Entonces, los verdaderos consejeros bíblicos buscan asistir a sus aconsejados para hacer justamente eso, siguiendo la Biblia y viendo la consejería como una actividad pastoral en la cual la meta no es, primero no es la autoestima, sino que es la santificación, ¿sí? Y creciendo en santidad la semejanza de Cristo. En la consejería secular, entonces repasamos allí en la lectura que es común partir del supuesto de la bondad del hombre. Si usted mira la consejería secular, muchas veces se aconseja diciéndole a la persona que en realidad el problema suyo tiene que ver con las circunstancias, con su pasado, con la gente que le está rodeando, con otras personas, pero en la consejería secular trata siempre de no culpar a la misma persona de sus problemas, de sus acciones, sino buscar dónde radica ese problema, y por lo general se busca en otras personas. Pero en cambio en la consejería bíblica, lo que busca es sanar el corazón del ser humano. Entonces, entrar hasta el corazón, porque muchos de los problemas en el ser humano están en el centro de nuestro corazón y se llama pecado. Sí, muchas de las situaciones es por el pecado. Y vemos el ejemplo cuando el Señor habla con la mujer samaritana. Él ya sabía el problema que ella tenía 5 maridos y el que ahora tiene no es tu marido. Mira cómo el Señor le entra a ella, que tenía una necesidad, obviamente, pero el Señor trata de hacerle caer en cuenta la condición en que ella está viviendo, que de pronto trata de llenar ese vacío con el sexo, teniendo varios hombres, pero el Señor le dice que lo necesita él, que el agua que él le da calmaría definitivamente su sed, sería un agua que saltaría para vida eterna, nunca más tendría sed. Ella creyó a esa palabra, dejó su cántaro, que es como símbolo de lo que ella, lo que ella estaba poniendo su esperanza, ¿sí? Y fue contenta a contarle a los demás que había conocido a Jesús. ¿Sí? Entonces, en conclusión, mientras la consejería secular quiere ayudar al hombre a salir de la tormenta, la consejería bíblica lo que enseña es a vivir en paz en medio de la tormenta, ¿sí? Con la ayuda y la fortaleza de Dios. Bueno, quisiera, yo sé que esto lo han leído ya y les va a ser muy, muy, muy familiar lo que estoy diciendo, pero vamos a mirar esta parte de la teología como la ciencia primera, y aquí resumiendo un poquito para que avancemos y entremos a la lección número 2.
eh, el hombre siempre, desde sus orígenes, siempre se ha hecho preguntas, siempre ha razonado en cuanto a de dónde viene, cómo se originan las cosas, por qué llueve, por qué sale el sol, por qué producen las plantas, los seres vivos, todo esto. Y la primera conclusión es que sacaba el ser humano es que había un ser supremo, un ser superior, origen de todas las cosas, y que ese ser se conoce como Dios. Entonces es allí donde se habla de teología, no estamos hablando de teología como una carrera profesional. Todos los que estudiamos las cosas acerca de Dios, su palabra, su revelación, que teología no es tanto el estudio de Dios, sino el estudio de lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Entonces, a nosotros, cualquier persona que le guste estudiar la Biblia, que se haga preguntas, que quiera buscar respuestas acerca de Dios, pues es un teólogo, es un teólogo. Claro, hay teólogos profesionales que son los que ya han estudiado, pero todo pastor, por ejemplo, es un teólogo porque está razonando, está enseñando, está estudiando todo lo relacionado con Dios. Eso es, eso es teología. Y entonces, la primera ciencia se dice entonces que es la teología. De allí nacen las demás ciencias. De la teología ya nace la filosofía, que comienza ya como a poner más bien el mismo razonamiento humano por encima incluso de Dios. Y ahí es donde los hombres comienzan a desviarse, comienzan a poner en la sabiduría humana, comienzan a poner toda su confianza y no en la confianza de Dios. La ciencia también, la ciencia se origina de la filosofía. La filosofía en ciertos momentos llegó a oponerse entonces a la teología, ¿sí? A ser como una rival de la teología, aunque luego el catolicismo trató como de mezclar la filosofía con la teología y tratar como argumentos de especialmente Aristóteles, meterlos todos esos pensamientos, razonamientos de Aristóteles a la fe cristiana, y trató de hacer allí una mezcla. Ahora la ciencia, mirando pues la ciencia desde el punto de vista donde da una explicación científica de todas las cosas, pues de cierta manera también se opuso a la filosofía y a la teología. Podríamos decir que la filosofía viene a ser como la hija de la teología y la ciencia viene a ser como la nieta de la teología, pero ambas se llegaron a oponer a la teología. Para nosotros no es un secreto que la ciencia, aunque ha hecho grandes descubrimientos y grandes inventos, se han logrado gracias a la ciencia, pero podemos ver que los más grandes científicos de la humanidad han sido ateos. Los más grandes pensadores, filósofos de reconocidos que han hecho historia han sido ateos. Entonces, siempre hay una oposición a lo, por ejemplo, si vemos el origen del universo, si la ciencia nunca va a aceptar que el origen del universo está en un creador que se llama Dios, sino que siempre van a buscar teorías, precisamente son teorías porque no se pueden demostrar. Entonces son teorías acerca del origen del universo, del origen del hombre, que al final han estado cambiando. Entonces, el problema de la filosofía, de la ciencia, es que no son absolutas, siempre son relativas, siempre alguien salió con un postulado, con una teoría aceptada a nivel universal y fueron considerados como grandes genios, pero de pronto llega alguien a dar otra teoría diferente y resulta que la anterior ya entonces no es tan válida. Siempre en los razonamientos humanos van a haber variaciones, siempre el uno va a decir una cosa, el otro va a decir otra cosa, el otro va... y es verdad, lo que ha hecho la ciencia es simplemente lo que ha hecho la ciencia, ha tenido es que aceptar lo que la Biblia dice. Muchos
muchos descubrimientos que ha hecho la ciencia, como la redondez de la Tierra, ha tenido que aceptar eso que ya la Biblia ya lo decía, la ley de la gravedad, la infinitud del universo, por ejemplo, que nos va a hablar la palabra de Dios. Entonces, simplemente la ciencia hasta lo final está dando la razón a la Biblia. Entonces, es por eso que al ser la ciencia, la teología, la ciencia teológica, que se llama las teología también como una ciencia, pues al ser primera, quiere decir que es la autoridad. Quiere decir que las demás se desprenden de ella, que las demás dependen de ella. Y si la ciencia dice algo que se opone a la Biblia, ¿cuántas veces tú la ciencia diciendo que el hombre desciende del mono, por ejemplo? Es una oposición a lo que la Biblia está enseñando. Y situaciones como esa que ya nadie las cree, ya ni los mismos científicos actuales lo creen. Entonces, se opone a la Biblia y eso está diciendo que la ciencia es cambiable, mientras que la Biblia, la teología es absoluta. Es decir, Dios no está enseñando algo diferente ahora. Dios reveló a través de su palabra todo el plan de salvación para el ser humano y ese plan lo encontramos en la palabra de Dios y no cambia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos y porque su palabra es inmutable también. Los cielos y la tierra son los que pasarán, pero su palabra no pasará. Bueno, no sé si alguien quiere, no sé si me dicen que hay un ruido, no sé si alguien tiene algún micrófono o si es mi micrófono. Ahí ya cómo se está escuchando. Bueno, ¿se escucha ya mejor? Que hay un ruido al fondo, me dice. Ah, bueno, ya se escucha bien, ya no está el ruido al fondo. Ah, bueno, listo. Entonces están escuchando bien. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario con relación a esto? Aunque veo que pocas tienen el micrófono activado, pero hay algunas que sí, si de pronto quieren hacer algún comentario para pasar a la lección número 2 con relación a esto último que he hablado. ¿Alguien? ¿Nadie? Catherine Mosquera. Ah, muy bien, hermana Catherine. A ver, ¿tienes tu micrófono? Sí, ¿lo puedes activar entonces? Ya, listo, hermana Catherine. Bienvenida, la Gracias, escuchamos. Dios lo bendiga, hermano Fernando, Dios bendiga a todos. Amén. Sí, bueno, a mí me pareció muy interesante esta lección, sobre todo por lo de la teología como ciencia primera. Sí, Realmente me pareció interesante, eh, sí. muy curioso y sobre todo lo que usted estaba diciendo y lo que se ha leído respecto a que la filosofía de alguna manera nace de allí. Y la ciencia que a su vez pues potencialmente confirma todo lo que la Biblia está diciendo, ¿sí? Sí, señora. Lo, lo que me sigue pareciendo un poco curioso es, obviamente pues sabemos que la ciencia y la filosofía siempre van a querer como quitarle como esa autoridad a la Biblia, ¿sí? Al texto bíblico. Pero me sigue pareciendo curioso porque después de tantas cosas comprobadas y después de tanto, digamos, como de esa guerra que estaba, por decirlo así, entre la filosofía y la ciencia con la Biblia, se sigue queriendo como autorizar el texto bíblico respecto a lo que está estipulado, lo que usted mismo decía, respecto, por ejemplo, a la ley de gravedad. Como decíamos en los comentarios del foro, Sí, varios, pues, todo eso, digamos, sí se encuentran muchas cosas en la Biblia, aunque no se encuentran explícitamente, digamos, se encuentran explicadas como de pronto se puede encontrar un texto, digamos, el tema de la ley de la gravedad, pues ya hay que acudir al texto científico o físico para poder desglosar como todo eso, pero sí, de alguna manera sí está ahí, ¿sí? Y está sí. originario ahí. Simplemente que ya con la ciencia y la física
bueno, todo eso se comprueba. Eh, entonces, pues me causa curiosidad ese sentido. Más que curiosidad, yo que como un poco de asombro de cómo el ser humano se ha negado tanto a reconocer la autoridad divina y la autoridad del texto bíblico, simplemente por no querer admitir que realmente el Señor y la palabra tienen la razón. El ser Correcto. humano siempre ha querido eh, desdibujar la opinión de Dios, de alguna manera, desde el principio. ¿Sí? Cuando Ujú. Adán y Eva pues, prefirieron creerle al diablo en este caso, porque era lo que Dios había dicho. Pusieron en entredicho pues, la palabra de Dios, y de allá para acá pues siempre ha habido esa tendencia, aunque haya las pruebas, porque digo yo en este momento, pues, ¿qué más pruebas de la realidad de Dios que Adán y Eva en el Edén? ¿No? Que tenían todo, que habían sido amados por Dios, que tenían el privilegio de estar en esa constante comunión con Dios, en ese acceso a la relación pues, perfecta con Dios, y aún así pues eh, desdibujaron como eso y prefirieron creerle al diablo de alguna manera, y siempre se siente, entonces me sigue pareciendo como un poco tremendo, como el ser humano Sí. no se empeña en no admitir algo que es simplemente indudable, y es Muchas que gracias. Dios, y es, perdón, es que Dios existe, porque su palabra realmente tiene toda autoridad. Sí, correcto. Muchas gracias, hermana Catherine. Estaba escuchándose, no sé si todas escuchaban un poquito entrecortado, aunque pude captarla, pude entenderle. Sí, estaba de Ah, pronto, ok. era muy Ah, difícil, pero no sé si de pronto sea tu micrófono de o si todas, pronto. sí, Ah, están informando en el chat que sí se escucha un poquito, pero alcancé a captarle sus comentarios. Muchas gracias, hermana a, Catherine. a usted y Sí. a usted, muchas gracias. Amén. Listo. Entonces, aquí concluimos con esta parte de si la teología es la primera, es la primera ciencia, ¿sí? Eh, pues es allá donde debemos recurrir. Claro, la ciencia brindará muchos aportes y habrá muchas cosas que la ciencia dice que no estén en la Biblia y que no, y que la ha descubierto y que sabemos que son ciertas, ¿no? Aunque no estén en la Biblia, sabemos que son ciertas, porque no tiene que ver nada con doctrina, no tiene que ver nada con la revelación de Dios, ¿no? No tiene nada que ver con la salvación, sino de pronto con que hayan descubierto hayan inventado algunas cosas, hayan podido ir al espacio, hayan cosas que de pronto no vamos a encontrar en la palabra de Dios. Por ejemplo, el descubrimiento del genoma humano, que de pronto no nos va a hablar allí claramente la Biblia de eso, pero eso no quiere decir que porque la ciencia descubrió algo y la Biblia no lo diga, pues como que una máxima autoridad la ciencia por encima de la Biblia, porque la Biblia solo va a revelar lo que el hombre necesita, no lo que quiere saber. Y eso también es una frase que encontramos importante allí en el texto. Bueno, vamos a continuar con la lección número 2. La lección número 2. Y en esta lección de este módulo de fundamento bíblico de la consejería, bueno, ustedes podrán notar que hay muchos textos bíblicos en estos textos que estamos compartiendo, ¿no? De hecho, la próxima lección de aquí en adelante vamos a mirar un poquito algunos casos bíblicos de personajes, de personas de la Biblia donde pasaron por situaciones difíciles y donde requirieron una consejería, ya sea por parte de algún siervo de Dios, de algún profeta, de algún apóstol, de alguien de la iglesia, que tuvo en un momento determinado dar una consejería a alguien que estaba pasando por alguna crisis, alguna situación difícil, o por el mismo Dios, que sea el mismo Dios el que haya tratado con esa persona. Vamos a mirar unos casos luego, como por ejemplo el de Elías. Elías es un caso interesante porque como lo que pasó a Elías después de que
de que tuvo ese gran despliegue de poder, vio ese gran despliegue, pudo comprobar el gran despliegue de poder de parte de Dios en el Monte Carmelo, cuando le respondió a Elías con fuego del cielo. Y después de eso, cuando Jezabel amenaza con matarlo, ya vemos que Elías entra en una crisis profunda donde pierde toda fe, pierde toda esperanza, se desespera, huye y parece que entra en una crisis muy parecida a lo que es la depresión. Vamos a ver un caso de depresión en la que entra Elías y cómo fue tratado por Dios. Es interesante cómo Dios trató él mismo personalmente ese problema en Elías, cómo lo hizo, y nos va a ayudar mucho como para nosotros también brindar una consejería en esos casos. En esos casos, por ejemplo, en el de Job, un enfermo que era casi ya un enfermo terminal, estaba pasando una crisis, había perdido todo. Y cómo fue que Dios actuó a pesar de que llegaban unos consejeros allí que también los errores que cometen esos consejeros, esos amigos de Job, muchas cosas dijeron en verdad, muchas cosas que nos sirven mucho para la consejería, pero lo que dijeron los amigos de Job no es que fuera algo equivocado, hay mucha sabiduría en lo que los amigos dijeron, pero el problema es que se lo aplicaron a la persona equivocada. Entonces, allí también vamos a ver cómo, a pesar de que tengamos conocimiento de la palabra de Dios, necesitamos también sabiduría. Y la sabiduría es saber aplicar ese conocimiento que tenemos de parte de Dios, saberlo aplicar en cada una de las circunstancias. Vemos, por ejemplo, el caso de Salomón, cuando vienen las dos mujeres a reclamar el hijo, y vemos cómo Salomón, pues en esa situación, lo que hizo Salomón en realidad fue algo que quedó en la historia, que fue se habla de una decisión salomónica, incluso tomando ese ejemplo, que bueno, vamos a cortarlo a la mitad. Y en ese caso, pues, no era su intención, pero sí Dios le había mostrado a Salomón, le había dado esa sabiduría para tomar esa decisión. La sabiduría nos ayuda a tomar buenas decisiones conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a entrar aquí en este segundo módulo que vamos a hablar de por qué, primero, la consejería bíblica y el consejero. Lección 2 nos va a hablar la consejería, lo que es la consejería bíblica y el consejero. Vamos a hablar de por qué es necesario un ministerio de consejería bíblica en la iglesia local. También vamos a mirar qué no es la consejería bíblica. Tercero, ¿qué es realmente la consejería bíblica? ¿Cuáles son las consecuencias de no aconsejar bíblicamente? Y las características y los efectos de un consejo sabio. Y en esta parte del consejero, pues vamos a ver cuáles son las características de un consejero, algunos consejos para el consejero también, y el consejero y la palabra. Bueno, entonces miremos esta primera parte, que es por qué de un ministerio de consejería bíblica en la iglesia local. Sí, entonces vamos a recordar primero, pues, cuando hablamos de esto, de la consejería, pues recordemos que uno de los nombres de Dios es consejero, ¿no? Del Mesías. Isaías 9:6 nos habla de que se llamará su nombre consejero. Y que el ministerio de Pablo se define como enseñar y aconsejar a Cristo. Así que lo que debemos hacer es ponerle el apellido correcto a la consejería, y por eso hablamos de consejería bíblica. Estamos hablando de consejería bíblica. Bueno, aquí tenemos algunos casos que no los vamos pues a profundizar tanto, sino que allí están las citas, tampoco la vamos a leer, pero le va a quedar el material para que la tareita usted revise cada uno de estos textos bíblicos, ¿sí? Donde los reyes en la antigüedad tenían consejeros, todos los reyes tenían sus consejeros para tomar decisiones importantes. El libro de Proverbios es un libro que nos va a hablar mucho de consejeros, de las personas que desempeñaban este
este rol de consejeros en la comunidad del pueblo de Israel. Y también la iglesia practicaba la consejería. Es interesante, quisiera resaltar este de Mateo 18, del 15 al 18, que nos va a hablar acerca de cómo actuar en caso de alguna irregularidad, de algún pecado, de alguien de pronto que ha cometido una falta, y es hablar con esa persona primero a solas, luego con un testigo, luego si no hay que decirlo a la iglesia, y si no oye, hay que tratarlo como un gentil y publicano. Dice este texto que lo habla Jesús, que es uno de los textos de los pocos textos donde Jesús menciona a la iglesia, ¿no? Entonces, como con anticipación dando consejos a la iglesia que todavía no estaba organizada como tal, como que se pudiera decir que ya existía la iglesia cuando Jesús estaba predicando. Ya sabemos que la iglesia se viene a constituir básicamente después de la resurrección de Cristo, cuando ya ellos estaban reunidos, los 120 en el aposento alto, pues ya esa reunión, esa asamblea que ellos tenían, es lo que ya se llama iglesia. Pero es curioso que Jesús se antecede como a dar unos consejos para cuando se presentaran esos casos en la asamblea o en la iglesia, y cómo tratar esos casos en especial, ¿no? Incluso ya se dice tratarlo como gentil y publicano. Nosotros pensamos a veces que cuando alguien ha cometido una falta y no quiere obedecer, no quiere someterse a las palabras ni al pastor, y sigue en el pecado, que tratarlo como un gentil y publicano es aislarlo, rechazarlo, expulsarlo, no hacerse con él, hablar mal de él, divulgarlo por toda la iglesia, y no como se tratan a los gentiles y publicanos. Está hablando de inconversos, cómo se trata a los gentiles y publicanos como inconversos, cómo hay que tratar a alguien que se ha, por ejemplo, apartado de los caminos del Señor. Pues ya hay que tratarlo como un inconverso. ¿Y cómo trata uno a los inconversos en la iglesia? ¿Cómo trata usted cuando un inconverso llega a la iglesia? Lo trata con amor. ¿Qué es lo que hace con esa persona inconversa que llega a la iglesia? Pues comienza a evangelizarlo nuevamente. Lo que está diciendo Jesús, vuélvale otra vez a hablar de Cristo, vuelva otra vez a evangelizar a esa persona, vuelva a hacer un trabajo de restauración en esa persona. Entonces allí encontramos cómo se practicaban, ¿sí? En 2 Timoteo 1:6, por ejemplo, Pablo dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Pablo como consejero avivando a su pupilo Timoteo. En 1 Corintios 6, del 1 al 5, por ejemplo, aquí se aconseja acerca de cuando hay problemas entre hermanos, hay litigios, no ir a llevarlos entre los incrédulos, sino dice que acaso no hay entre vosotros alguien que sea sabio para poder resolver esos problemas. Entonces también habla de esto. Vamos a mirar la siguiente. ¿Qué no es la consejería bíblica? ¿Qué no es la consejería bíblica? Sí, entonces, en primer lugar, la consejería no es bíblica, no le podemos llamar consejería bíblica solamente porque mencionemos la Biblia, mencionemos unos temas de la Biblia, ¿sí? Por usar terminología bíblica. No se llama necesariamente consejería bíblica porque estamos citando la Biblia, porque estamos citando pasajes bíblicos. Nosotros podemos a una persona citarle textos bíblicos, decirle lo que la Biblia dice, pero no podríamos estar aplicando más la Biblia. Y allí no hay una consejería bíblica. Ahí podríamos estarle a una persona incluso desorientándola más. Una persona que está, por ejemplo, en un problema en el hogar, la pareja le fue infiel, y nosotros podemos usar la Biblia. ¿Podría usted decirle a alguien que hace poco me estaba contando un hermano que un pastor le había dicho a la esposa, le dijo: usted se puede divorciar porque el que le falló fue él, porque él le fue infiel, ya con eso es una causal y usted se puede divorciar?
y no buscó la manera de como buscar el perdón de la pareja, de tratar de que ese matrimonio no se pierda. Y mire, eso pasó hace ya tiempito y la pareja todavía ahí está, no se separaron, todavía están ahí luchando y están luchando por su hogar. Y ella, aunque se dio cuenta de eso, ahí está tratando de perdonarlo, de poder, dice que no quiere que su hogar se destruya. Él le pidió perdón, pero están todavía en problemas, pero mire un mal consejo y está basado en la palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios dice precisamente eso, que la fornicación, la infidelidad sexual o la inmoralidad sexual es una causal para divorciarse de la persona, pero no dice que es la primera opción que se debe tomar. Es interesante, quisiera aquí hacerle un comentario acerca de esto. Cuando Jesús habla de Mateo de que se puede divorciar solo a causa de fornicación, ¿por qué no dijo a causa de adulterio? ¿No se ha puesto usted a pensar? ¿Por qué no dijo por adulterio sino por fornicación? Y es que la fornicación en su sentido etimológico, la palabra etimológica, yo sé que usted la ha escuchado muchas veces, que es porneia, tiene que ver con relaciones sexuales de todo tipo, ¿sí? Es decir, relaciones sexuales ilícitas, ilícitas. ¿Por qué no habla adulterio? Porque Jesús había dicho que el adulterio no solamente el adulterio es por una relación sexual, sino si alguien miró ya a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿en qué? En su corazón. O sea que el solo deseo, solo la intención de pecar ya es un pecado. Es lo que está diciendo Jesús. Así no haya consumado el pecado, ya es pecado. Por eso ahora se ha probado de que chatear, por ejemplo, tener encuentros de carácter sexual por internet, aunque no se haya tocado a la persona, aunque no haya tenido una relación física, ya se considera un pecado. O sea, se define como una causal de destitución incluso el pastor. Ya el hecho de que esté frecuentando chats o páginas de tipo de contenido pues explícito sexual o con parejas o con personas, aunque no haya tenido ya, porque teniendo como base eso, lo que dijo Jesús, ¿no? Ya se codició, y ese ya es el adulterio. Es decir que cuando una persona casada tiene una relación sexual, ha cometido dos pecados, adulterio y fornicación. Porque por eso dice la Biblia que los adúlteros, los fornicarios, los juzgará Dios. ¿Sí? Pero está cometiendo también fornicación, aunque sea casado. A veces pensamos que fornicación es de un soltero nomás, pero la fornicación es el acto sexual, y eso lo puede, cuando está cometiendo un acto sexual, lo puede hacer un soltero, lo puede hacer un casado, lo puede hacer un hombre, lo puede hacer una mujer. Adulterio es cuando ya la persona codició. Y por eso Jesús dice cualquiera, no está diciendo solamente soltero o casado, sino que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, mire, se puede estar usando la misma palabra de Dios para dar un consejo, pero se puede estar usando la palabra de Dios mal usada. Y ahí ya no, aunque está mencionando la Biblia, no podemos decir que es consejería bíblica. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia habla de la guerra espiritual, más que de guerra espiritual, habla de lucha. No tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra espíritus de las tinieblas, gobernadores de huestes de maldad, etcétera. Pero de ahí han sacado toda una teología de la guerra espiritual, por ejemplo, y de demonios y de jerarquías y de atribuir toda enfermedad, atribuirse a los demonios, todo problema, atribuirse a los demonios. Entonces no podemos, aunque la Biblia está hablando de eso, ¿cierto? De que nuestra lucha ciertamente no es contra carne y sangre, no podemos pensar que todo problema, toda escasez, pobreza, enfermedad que le viene a la vida de un creyente es porque es producto de algún demonio, de algún espíritu, de alguna cadena que lo ata o de alguna maldición generacional, etcétera. Y mire, está tomando
textos bíblicos, maldiciones generacionales, tomando textos bíblicos de la ley del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús ya nos redimió de la maldición de la ley, dice en Gálatas 3:13, por ejemplo. Entonces, Jesús mismo lo dice cuando los discípulos pensaron que el ciego, el que había nacido ciego, había sido por causa de algún pecado que cometió él o cometieron sus padres. Y Jesús mismo lo aclara, no fue por el pecado de él ni por el pecado de sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces, entonces eso no es consejería bíblica porque yo mencioné la Biblia, podría estar dando un mal consejo tomando textos fuera de contextos. En segundo lugar, la consejería no es bíblica nada más porque la persona que está aconsejando sea cristiana y porque crea en la Biblia, ¿sí? No, porque si no está aconsejando conforme a la palabra de Dios, pues no es bíblica, así sea muy cristiano, muy buen cristiano, así sea una persona muy espiritual, que ore mucho, pero a veces, por eso, para dar una consejería bíblica, nosotros debemos conocer y hacer una buena interpretación de la Biblia, lo que se conoce pues como una hermenéutica, una exégesis de los textos bíblicos, para no ir a aplicar textos fuera de contexto o mal aplicados a una situación que no tiene nada que ver. Como en forma de chiste, de broma, por ejemplo, aunque pasó en realidad, lo contó un pastor anciano que le pasó a él. Él era pastor por allá en el campo y un hermano campesino, de muy pocas letras, él estaba lleno de hijos, y quería tener más hijos, y su esposa, y eso estaban pasando mucha necesidad, los niños que tenía pues no eran bien alimentados, bien sustentados, no podían cubrir las necesidades básicas. Y el pastor fue a darle consejería de que pues planificaran, de que no se llenaran más de hijos, que miraran la condición en que ellos estaban. Y el hermano dijo, no, el pastor, nosotros no planificamos y por qué no le dice a su esposa que se opere, no menos. Eso está en contra de lo que la Biblia dice. Pero hermano, la Biblia no habla nada de eso, le dice el pastor. Sí, la Biblia dice que los matricidas no heredarán el reino de los cielos. Y para usted que es matricida, hermano, le dice el pastor, pues los matricidas son los que matan la matriz. Imagínese una mala interpretación de la Biblia, parece muy chistoso en realidad cuando el pastor me lo contó. Los matricidas son los que matan la matriz, por eso el hermano confundido pensaba que era un pecado que la esposa se operara para no tener más hijos. Entonces la consejería bíblica pues también no es transferir una cantidad de conceptos bíblicos, no es un monólogo, ¿sí? No es una prédica que hay que darle al aconsejado, ¿sí? Que está en necesidad. Entonces, si no es nada de esto, ¿qué es la consejería bíblica? ¿Qué podemos decir entonces que es la consejería bíblica? Sí, primero tenemos 3 punticos. Primero, es aquella que es gobernada por la Biblia, ¿sí? Y ahí tenemos el texto, lo conocemos mucho, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la consejería bíblica es aquella donde la Biblia gobierna y dirige la interacción. Esto incluye no solo el contenido de la Biblia, sino la metodología. Es por eso que una verdadera consejería bíblica empieza mucho antes, incluso de hacer un diálogo con la persona. La consejería bíblica empieza con una capacitación del consejero con la palabra de Dios. Y el consejero bíblico tiene que ser una persona que ame la palabra de Dios, que ame el estudio de la palabra de Dios, empezando por la lectura. Nosotros debemos como consejeros todos los días pedirle a Dios, Señor, dame una palabra hoy. De pronto haya alguien a quien necesitar, leer la Biblia para que podamos nosotros conocerla, tener un plan de lectura, diaria de la palabra de Dios. Sí, entonces
El número 2, vemos que es aquella que parte de una teología bíblica y sólida. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Entonces, no es solamente conocer la palabra de Dios, sino también es saberla usar, que usa bien la palabra de Dios. Bueno, aquí si quiere pueden también escribir sus comentarios en el en el chat público, ¿sí? Voy a leer algunos que ustedes tienen aquí que son muy importantes. Sandra Valenzuela dice, muy interesante que aunque se levante el hombre con sus argumentos tratando de comprobar o que no quieren aceptar que hay un poder sobre todo lo imaginado porque no quieren ser gobernados ni entregar su voluntad a Dios sujetándose a una supuesta libertad de expresión. Entonces también nos dice, hermano Luis, estos temas son tan delicados que nunca se debe pasar por alto la palabra de Dios si queremos que obre la justicia de Dios. Es muy importante siempre buscar y aclarar los términos y no dar por supuesto su significado para evitar errores de interpretación y de aplicación. Para esto son muy útiles los diccionarios bíblicos, los de la lengua española, porque a veces usamos términos sin entenderlos en realidad o simplemente suponiendo su significado. Es importante preguntar e investigar en vez de suponer. Muy, muy bien, gracias hermana Catherine por ese comentario. Qué bien, mire, la Biblia no es difícil de entender. Hay cosas que no las entendemos y me parece muy bien la aporte de la hermana Caterine porque hay cosas que no entendemos es porque no conocemos el significado de ciertas palabras al español y simplemente a veces coger un diccionario en español o tomar un diccionario en español, buscar su significado y eso nos va a ayudar a entender muy bien la palabra de Dios. Por ejemplo, y también otras versiones de la Biblia. Un ejemplo es cuando la Biblia dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Cuando usted, le invito para que busque esa versión o ese texto en otras versiones, por ejemplo, como las traducciones en un lenguaje en un lenguaje actual, traducción en lenguaje actual, la Biblia, la palabra, la Dios habla hoy, y va a encontrar el significado de eso que es como si fuera como un refrán, ¿no? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Nosotros, pues yo tenía, incluso, confieso, pensé que eso se refería a juicio. Ascuas de fuego sobre su cabeza suena como a juicio, ¿cierto? Si usted a su enemigo le da de comer, le da de beber cuando lo necesita, entonces ahí como que le está aumentando más juicio a esa persona, ¿sí? Y se está usted librando y le está aumentando más juicio a esa persona. Pero cuando usted comienza a hacerle una exégesis al texto, como a buscar su verdadero significado, lo que quiso decir el autor, se va a dar cuenta que lo que quiere decir allí es que haciendo esto, harás que la cara le arda de vergüenza. Y ahí ya le cambia totalmente el concepto que nosotros pensábamos de ese texto, ¿no? Ahí no está refiriendo a juicio, ahí está hablando de que la persona se va a avergonzar a tal punto de que se va a sentir mal y eso puede reconciliar al enemigo, lo puede reconciliar con uno mismo. Cuando usted lo ve necesitado, lo ve en problemas, y usted le ayuda, la persona se va a sentir con vergüenza y va a cambiar su actitud hostil hacia usted. Y gracias a que, bueno, esta persona tanto mal que le hice, tanto que hablé mal de él y mire cómo me ayudó, puede cambiar la actitud de esa persona. Entonces, es importante interpretar la Biblia correctamente, ¿sí? Que el consejero entonces aprenda reglas de interpretación bíblica, estudie, si no ha hecho el Instituto Bíblico, eso le sirve mucho, lea libros para que le ayuden mucho a usted también a interpretar Biblia. La hermana nos recomendaba aquí diccionarios bíblicos, ¿sí? Entonces, Diana Patricia, que está diciendo, me parece importante el hecho de leer la palabra pidiéndole la dirección a Dios. Muy bien. Y también pues con la acción del Espíritu Santo indiscutiblemente, ¿cierto? Indiscutiblemente
Eh, la palabra, la palabra dicha con unción, con poder, con convicción, tiene muchos resultados. Es eficaz, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, no hay discusión en eso. Y bueno, la tercera, número 3, con profundas raíces en las escrituras. Isaías 48 dice que la tierra es seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, ya finalizando con esta parte, nosotros al hacer una buena interpretación de la Biblia, el consejero podrá dar consejos más prácticos, ¿no? Es decir, una teología aplicada a la vida, a los problemas que trae la vida. Además, esa misma teología informará cómo el consejero va a interactuar con el aconsejado. Así pues, la consejería, que es realmente bíblica, tiene profundas raíces en las escrituras y está basada en algo muy superior a cualquier cosa en el mundo, a cualquier técnica, terapia secular, métodos. Sí, nosotros vimos en la lección pasada qué método utilizó Jesús para convencer a Saulo, si no fue su poder, fue la palabra, ¿cierto? Que lo transformó en un instante, en un momento le cambió todos sus argumentos. Bueno, miramos entonces cuáles son, vamos a entrar a esta otra parte, cuáles son las consecuencias de no aconsejar bíblicamente. Y decir que es importante, vea, el Señor nos mandó nosotros, si las personas nos buscan a nosotros para consejería, ellos esperan que nosotros les hablemos de Dios, que no les hablemos de otra cosa, sino de Dios. Si alguien busca una esposa de un pastor, si ellos quisieran otro tipo de consejo, iban donde un psicólogo allá secular, iban allá donde el brujo, donde el hechicero, donde el que les lea la carta. Si esas personas quisieran, pero ya vieron de pronto que nada de eso les funcionó y por eso nos buscan a nosotros, por eso buscan la iglesia, buscan un líder, buscan un pastor, una esposa y un pastor, porque quieren que les hable de lo que nosotros tenemos, ¿sí? Que les hable de Dios. Entonces, las consecuencias de no aconsejar bíblicamente y de pronto caer en errores. Si nosotros vamos a dar consejería a alguien que está enfermo, ¿sí? ¿Para qué nos ponemos nosotros a aconsejarles remedios que a nosotros nos funcionaron? Nosotros no somos médicos, no somos especialistas, no somos profesionales en la salud. Y eso sí les doy ese consejo. Llega alguien enfermo, sí, vea, tómese, yo me tomé esta pastica y esto me sirvió que para la depresión, que para el estrés, que para el dolor de cabeza, que tómese esta agüita de berenjena, yo no sé qué. Bueno, trate de no formular remedios, porque cuando una persona lo busca a ustedes, porque quiere algo espiritual. Y si usted ve que si mejor remítalo donde un médico, un especialista en la salud, remítalo donde un especialista de la salud, porque no se meta en esos líos de medicar cuando no lo somos. Si hay aquí alguno que es médica, es doctora, pues lo puede hacerlo, pero de resto las personas nos buscan es porque quiere que aconsejemos bíblicamente. Recuerden el apóstol Pablo le da a Timoteo, le dice, ya no beba más agua por causa de tu estómago. Bueno, tenía ciertos conocimientos él, pero en cierto sentido le está diciendo que tome un poquito de vino. No tomemos ese texto. Por allá alguien le recomendó a otro que tomara un poquito de aguardiente todos los días, que eso era bueno para la salud. Entonces, no tomemos esos ejemplos fuera de contexto porque Pablo lo dijo, sí, sino que remitámosle a las personas que son expertas en eso. Hay casos, claro, donde no requieren consejo bíblico en realidad. Un ejemplo es cuando Jesús, llegaron dos personas, dos hermanos o dos familiares, le dijeron a Jesús, le dijeron, Señor, dile a mi hermano que me parta la herencia, que me parta la herencia. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién me ha puesto a mí por juez y partidor? Y guardados de toda avaricia. Entonces, mire, el Señor está interesado en cambiar nuestros corazones, ¿cierto? Entonces, Él, en otro sentido, hay casos donde la persona necesita es un abogado, ¿no? Tiene problemas jurídicos
Yo aquí lo único que le puedo decir es que no ponga su corazón en las riquezas, en los bienes, que fue lo que Jesús le dijo. Pero esa persona la necesitará es un abogado para que le resuelva sus problemas allá de sucesión, de repartición de bienes y todo. Pero a veces vienen a uno para que les resuelva problemas que no son bíblicos. Entonces, aquí tenemos esa figura, no sé usted qué le recuerda. Muy bien, hermana Gloria, claro. Puede ser médico, pero si la persona busca lo espiritual, hay que darle lo espiritual. Y muy bien, no podemos, gracias hermana Gloria por este buen comentario, porque no podemos olvidarnos que una persona enferma, que recurre a una iglesia, es porque cree que Dios le puede sanar, ¿cierto? Que Dios puede sanar a esa persona. Y claro, hay que infundirle fe a la persona que hay sanidad, todavía hay sanidad en el nombre de Jesús. Y precisamente eso, yo bauticé a un médico y él daba testimonios, pero sorprendentes en la clínica donde él trabajaba, de que salió un tremendo evangelista y él a los pacientes que veía ya terminales, que ya la medicina no le hacía provecho, nada, ni los tratamientos, nada. Él les hablaba de Dios, y oraba por ellos y daba testimonio de muchos que se sanaron. Estaba hace poco hablando de un joven que ya estaba, su cerebro ya estaba muerto, ya los médicos han dicho se muere, estaba en coma y él comenzó a hablarle y hablarle y hablarle de Dios y le hablaba y oró por él. Y él dice que había otra persona allí, una enfermera que era de otra denominación diferente, y de otra doctrina, pero se unió a la oración allí. Y él comenzó a orar por ese muchacho y que cuando le comenzaron a hacer exámenes, su cerebro se fue restableciendo y se restableciendo hasta que él ya totalmente se restableció su cerebro. Y él, cuando luego escuchó al médico que le hablaba, ya lo pudo escuchar. Él dijo, yo cuando estaba en coma, la voz que escuchaba, doctor, era la suya. Yo escuchaba, era su voz. Y yo escuchaba y yo creía eso que usted me decía. Y Dios me sanó, gracias por usted. Entonces, a pesar de que era médico, Dios sigue haciendo milagros, ¿cierto? Dios sigue haciendo milagros. Entonces, no podemos desconocer eso, ¿sí? Entonces, ¿qué figurita tenemos aquí en la pantalla que nos puede ayudar? Se nos ha pasado un poquito el tiempo, pero quisiera terminar con esto. Es la casa, ¿cierto? La casa sobre la roca, la casa sobre la arena. Y es un texto pues de Mateo capítulo 7, del versículo 24, que el Señor nos habla de los dos cimientos, que el que oye, note lo que dice el Señor, cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es edificar la casa sobre la roca? Es basarse en la palabra de Dios, ¿cierto? Indiscutiblemente lo que Dios dijo previamente. El que oye mis palabras y las hace. Es decir, que su fundamento está en la palabra de Dios. No solo en escucharla, sino en la obediencia. Entonces, en la práctica de la palabra de Dios. Y eso es fundamentar su vida en la roca. Por eso esa casa que es una persona que le vienen los problemas, le viene la lluvia, le viene la tempestad y la casa no se mueve, no se derriba, porque está fundamentada en la palabra de Dios. Cuando damos una consejería basada en la palabra de Dios, le estamos dando a las personas bases fuertes, sólidas, inmutables, ¿sí? Para que pueda soportar las pruebas. Pero cuando lo hacemos en base a teorías humanas, a conceptos humanos, a técnicas humanas, es como aquel hombre que está allí encima de esa terraza, de esa casa que la fundó sobre la arena, la fundó sobre argumentos humanos y no sobre la palabra de Dios. Entonces allí es muy importante esto, sin las consecuencias de no entender qué es lo que hace que la consejería realmente sea bíblica. Cuando no entendemos
Eso es cierto, que las consecuencias vienen a ser terribles. Jesús pone ese ejemplo que es una imagen muy entendible para todos, ¿cierto? El desastre es terrible cuando vienen los problemas, las dificultades y la persona no tiene una base sólida, ¿sí? Entonces, por un lado hay muchos sistemas de consejería, incluso dentro de la iglesia, que se saltan estos dos primeros puntos mencionados arriba, ¿sí? Con el pretexto, pues muy bien intencionado, el hombre trata de ayudar, pero cuando trata de ayudar por otros medios que quieren ser de pronto prácticos a la hora de ayudar a la gente, no obstante, el problema de este enfoque es que si un consejero práctico carece de fundamento bíblico, ya no es un consejo de Dios. Cuando digo soy consejero bíblico, pero estoy dando consejos que no son de la Biblia, yo no puedo decir que soy un consejero de parte de Dios. Si el consejo se limita a perspectivas humanas, e incluso hasta citando algunos textos bíblicos sacados fuera de contexto, no tendrá ningún fundamento sólido. Recuerde que lo que dijo Jesús es oír la palabra y hacerla, ¿cierto? Hacerla, vivirla, practicarla, como dice aquí la hermana Gemina Quintero, ¿cierto? Practicarla. Aquí quiero leer esta participación de la hermana Giselle Barros. Fuera de nuestro Dios nada podemos hacer y Él nos orienta en lo que debemos hacer y aun cuando usemos la ciencia debemos hacerlo reconociendo que toda ciencia se sujeta a su hacedor. Tengo una paciente médico y es cristiana y fuimos testigos cómo Dios nos guió que oráramos por sanidad y la sanó. Imagínense ese testimonio tan bonito, siendo médico, pero la sanó Dios. Ahora ella se siente más enamorada de nuestro Señor y ha ubicado la ciencia en su lugar sin desconocer que Dios también usa la ciencia. Muy bien. Bueno, entonces, mire, esto de la hermana Sandra me parece mucho esto, muy importante, ¿cierto? La palabra de Dios muestra en qué condición está la persona y las causas. De esto vamos a hablar un poquito en la próxima clase cuando miremos algunos casos bíblicos, de problemas bíblicos, cómo a través de la misma palabra se descubrieron las causas por las cuales las personas están viviendo esa tal o tal situación. Bueno, entonces, si hemos de ser consejeros bíblicos, debemos ser hombres y mujeres que sigan el ejemplo de los bereanos. ¿Ha escuchado usted hablar de los bereanos en la Biblia? Hechos 17:11, recuerda, Pablo estaba predicando y allá habían unos de Berea que estaban escuchando a Pablo, pero dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud, pero ellos comprobaban por medio de las escrituras si esas cosas eran verdad. Entonces, solo así nosotros podemos ministrar fielmente y con efectividad la palabra de verdad a las necesidades de las personas. Un buen consejero cristiano debe ser un buen estudioso de la palabra de Dios para de esa manera dar el mejor consejo de parte de Dios a personas necesitadas en este mundo que está pues desintegrado. Recuerden siempre sin olvidar que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Bueno, no sé si están de acuerdo, si me regalan otros 15 minuticos más o si quieren ya terminamos allí, se nos ha pasado el tiempo ya, pero no quiero pues abusar del tiempo que ustedes tengan, si terminamos acá o si me regalan otros 15 minuticos más para continuar. ¿Qué dicen? Respóndame ahí en el chat. Dice amén, pero no sé si el amén es amén es Dios le bendiga, amén, o si es sigamos. Continuamos. Muy bien. Bueno, sí, regáleme 15 minuticos entonces y vamos a mirar esta parte, las características de un buen consejo, características del consejo. Job capítulo 12 y el versículo 13 dice, en Dios está la sabiduría y el poder. Y el texto tan maravilloso que me encontré y quise ahí como resaltarlo. En Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia.
Entonces, según esto, la base del consejo tiene que estar fundamentado en Dios y su revelación. La Biblia es la fuente de todo consejo sabio. ¿Sí? Nos está hablando allí de que Él es la fuente de la sabiduría y apropiado para el hombre cuando sea su situación. Ella es palabra de sabiduría por excelencia. Sí, es una palabra de sabiduría por excelencia. Fíjese ahí en las tres características entonces que aparecen allí en el consejo del Señor, el consejo de Dios. Número uno es sabio, ¿cierto? El consejo es sabio. Nos habla aquí de sabiduría. Es poderoso. También nos habla el consejo, es poderoso. Un consejo de parte de Dios tiene un poder eficaz en el aconsejado. Además, también es inteligente. También es inteligente. No es basado en emociones, simplemente basado allí en palabras. Es también inteligente. ¿Sí? Y por el fluir de Dios, entonces el consejo de Dios, además, teniendo en base otros textos bíblicos, mirando este texto, ahí encontramos tres características de un consejo de parte de Dios. Sí, que es sabio, es poderoso y es inteligente. Y también podemos ver en otros textos que es inmutable. Sí, inmutable, quiere decir, la palabra de Dios se puede aplicar en todos los tiempos, aunque ya se escribió hace cientos, miles de años, ¿sí? 3.500, 2.000 años atrás, eh, aunque se escribió para otra época, para otras personas, para otras culturas, el consejo de Dios se sigue aplicando todavía para nuestro tiempo. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Los libros de consejería secular se van descontinuando con el uso, porque se aplican solamente a su época, porque no son inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Se van aplicando a su época y se aplican técnicas y consejería, y métodos, consejos seculares, pero usted ve que ya pasa el tiempo y resulta que esa técnica ya no sirvió y ya van a probar otra, mientras que la palabra de Dios es inmutable, permanece no cambia. El mismo consejo que Dios le habló allá a los antiguos todavía se puede aplicar a pesar de que estemos viviendo en una época ya de mucha tecnología, de mucha ciencia, de mucho afán. Y los problemas del ser humano siguen siendo conocidos por Dios. Y Dios habló hace mucho tiempo porque conoce el corazón del ser humano. Bueno, también otra característica es que permanece. Bueno, el anterior es Hebreos 6:17, si lo quieren apuntar, como el consejo de Dios es inmutable, no cambia. ¿Sí? Y también permanece. Salmo 33:11 nos dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Qué texto tan maravilloso. Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Ah, no, es que eso ya muy anticuado, eso era para gente por allá oriental, gente retrógrada. No, permanece para siempre. También el Salmo 73:24 dice que el consejo de Dios nos guía, es una guía para nosotros. Salmo 73:24 dice, me guiarás según tu consejo y después me recibirás en gloria. El consejo, otra característica del consejo de Dios es que endereza el camino. O sea, no se trata solamente de dar un alivio al aconsejado, de ayudarlo a tener felicidad, paz, sino que endereza el camino también del aconsejado. ¿Sí? Y es Job 33:16-18, Job 33:16-18, ¿sí? También nos dice, entonces revelará al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Y número 5, número 8, ordena la mente. Ordena la mente. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Tremendo texto también ¿no? Porque muchos problemas
que hay en las personas es que le botan mente a todo, ¿cierto? Y los problemas lo tienen pues muy estresado, no pueden ni dormir pensando en ese problema, están angustiados. A veces nos pasa eso así, ¿cierto? Estos días estaba pensando en un problema, pues no tanto personal, sino de la iglesia, una situación, el traslado, todas estas cosas, y a veces me levantaba a las 3 de la mañana pensando en eso, y de verdad que sí, tiene uno, pero aquí dice en Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Muchos, cuando habla de la guerra aquí, pues ya tenemos, lo llevamos al punto espiritual, muchos problemas que se enfrenta uno en su mente, ¿cierto? En realidad, muchos de los problemas a veces nos los creamos nosotros porque nos ponemos a pensar lo que va a ser en el futuro. Si no soluciono este problema, ya estoy con una crisis económica, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Qué va a hacer del mañana? Y está uno pensando, hay una guerra constante en nuestra mente que no nos deja ordenar esos pensamientos. Bueno, vamos a mirar cuáles son los efectos que tiene el consejo sabio. Cuando se da un buen consejo, cuando usted como consejera, ¿sí?, da un buen consejo a alguien, ¿qué efectos hay en esas personas que usted aconseja, en el aconsejado? Job 4:3-4, los amigos le dicen a Job, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos debilitadas. Mire todo el efecto que tiene un buen consejo. Job era un consejero y por medio de sus consejos fortalecía a los débiles. Con tus palabras sostenías al que tropezaba, afirmaba las rodillas que decaían. Entonces, como el buen consejo sabio, el efecto tan poderoso que tiene en la vida de las personas. Y ya hemos visto, compañero Everardo, estuve escuchándole una clase donde hablaba incluso de que aún la sola compañía, el solo acompañamiento del consejero, el solo escuchar a esa persona, es como si estuviera sosteniéndole, como si estuviera apoyándole, como si estuviera firmando la rodilla. El solo hecho de decirle voy a orar por ti, eh, quiero orar por ti, vamos a orar, vamos a confiar en Dios. El solo hecho, un consejo sabio, a usted no le va a dar la solución a las personas, pero sí tiene un Dios que es el que puede fortalecer a las personas. Entonces, el efecto de endereza al que tropieza, ¿cierto? Endereza al que tropieza, trae aliento y consuelo, nos dice aquí revisando aquí este texto. Y por eso una persona que no está bien con Dios es muy difícil que aconseje. Una persona que, no digo que no tenga problemas, porque todos tenemos problemas, pero una persona que su corazón no es recto delante de Dios, es muy difícil que aconseje a otro. ¿Con qué autoridad, qué eficacia podrá tener ese consejo cuando esa persona no anda bien delante de Dios? ¿Sí? Bueno, el consejero, vamos a hablar, ya me quedan aquí 5 minuticos, pero vamos a hablar acerca del consejero bíblico. ¿Cuáles son las características del consejero? Esta se la voy a dejar de tareita, pero sí miremos acá. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿qué? A hombres fieles. Bueno, recuerde aquí la palabra hombres es un término genérico para referirse a hombres y mujeres, que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda Timoteo 2:1-2. Hay dos características. Primero, ser fiel. Y lo pone de primero. Hay personas que enseñan muy bien, que desmenuzan la palabra, que le hacen una buena interpretación al texto, aplican bien el texto a las situaciones, pero no son fieles a Dios. Y aquí va primero la fidelidad, pero va unido también a la idoneidad para enseñarle a otros. La idoneidad para enseñarle a otros. Entonces, vemos esas dos características, fidelidad e idoneidad. La fidelidad tiene que ver con ¿qué? Con mi relación con Dios.
Y la idoneidad tiene que ver con el conocimiento de su palabra y la sabiduría para aplicarlo a las situaciones de la vida. Una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría, ¿no? Cuando Jesús dice, el que oye mis palabras, eso es conocimiento. La oye, se la sabe, se conoce los textos bíblicos, es más, tiene la capacidad de recordarlos y de citar el texto bíblico y buscarlo en la Biblia y saber dónde están. Pero eso es conocimiento, pero sabiduría es saber aplicar esos textos a cada situación de la vida, ¿sí? Entonces, Jesús también lo hizo, el que oye mis palabras y las hace. Cuando ya usted esa palabra la usa adecuadamente, eso es saber, eso es parte de lo que es la sabiduría que Dios nos da. ¿Quién tiene la capacidad de tener sabiduría? Todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la capacidad de tener esa sabiduría. Por eso Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él la da como a la medida, escasamente, no, que Él la da en abundancia y sin reproche. ¿Sí? En abundancia y sin reproche. Es decir, que cuando dice sin reproche es que Dios no le va a decir usted por qué no piensa, usted por qué no es más inteligente, ¿no? El Señor no reprocha nada, simplemente pidámosle y Él no la va a dar. Amén. Muy bien. ¿Qué dice aquí las hermanas? La palabra de Dios sigue transformando corazones. Caterina, sí, los libros de consejería secular suelen basarse en experiencias y cambios generacionales, pero la Biblia contiene principios universales y transgeneracionales. Oiga, hermana Caterina, la voy a poner a la conferencia a usted la próxima vez porque muy buenos sus aportes. La ansiedad es pésima consejera. Sí, tiene razón. Bueno. Listo. Entonces, tenemos acá, estamos hablando de los efectos de un consejo sabio, ¿sí? Enderezan al que tropieza, ¿sí? Entonces, mire que uno de los propósitos que vimos de la consejería no es solamente aliviar al aconsejado, sino ayudar a encaminarlo a que se encarrile con Cristo, ¿no? Que se enderece sus pasos. Pero también trae aliento y consuelo, ¿no? Trae aliento y consuelo. Job, capítulo 15 al 11. Bueno, ahorita más ratito, perdón, les subo ya el material para que ustedes lo analicen. Y dice Job 15:11, en tan poco tienes el consuelo de Dios y las amables palabras que se te dicen. Y 16:15 Job dice, pero os alentaría con mis palabras y el consuelo de mis labios calmaría el dolor. Recordemos que uno de los propósitos de la palabra de Dios es para edificación, para exhortación y para consolación, ¿cierto? Entonces, eso lo entendemos. Bueno, entonces una buena consejería basada en la palabra de Dios y en la guía del Espíritu Santo, en la sabiduría de Dios, tiene unos efectos poderosos. Estaba yo en estos días que fui a visitar una iglesia y una hermana me saludaba y me dijo, hermano, nunca puedo recordar ese día que llegué angustiada, desesperada a la iglesia, una iglesia aquí en Antonio Nariño, en Cali. Y recuerdo ese día, ella llegó y se iba a matar. Tenía unas niñas pequeñitas y dijo, yo estoy que me tiro me mato a mis hijas y luego me mato yo. Llegó muy desesperada. Y Dios me usó en ese momento, pero, o sea, fue algo muy sencillo. En realidad yo era pastor asistente en esa época, estaba empezando apenas el ministerio. Ni siquiera recuerdo qué le dije, si le dije algo, pero sí recuerdo que hice una oración por ella. Recuerdo que hice una oración por ella, me arrodillé con ella, le dije que confiara en Dios, que Dios le iba a ayudar. Bueno, no recuerdo claramente las palabras, pero yo sí sé que yo estaba en oración y que Dios me usó en ese tiempo y no pensé lo que podría suceder, pero ha pasado muchos años y ella es una servidora de Dios, sus niñas también se bautizaron, ya son señoritas, le están sirviendo a Dios. Entonces, el
el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo es el que transforma la vida, los corazones, el que va a ayudar a una persona que está angustiada, desesperada, que quiere cometer locuras. El poder de Dios en un momento cambia la vida de las personas, y usted y yo como consejeros somos solo instrumentos, ¿cierto? Que Dios utiliza. Entonces, el consejero bíblico procura, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Sí? Aprobado. ¿Qué tanto es nuestra relación con Dios? ¿Qué tanto no solamente es nuestra relación con Dios porque ayunemos o porque oremos mucho, sino porque obedezcamos a Dios? ¿Sí? Recuerde, muy importante la oración, pero los fariseos oraban mucho, pero no agradaban a Dios, ¿cierto? No obedecían a Dios, no se sometían a la palabra de Dios. Entonces es importante ambas cosas: orar para que Dios nos use, pedirle al Señor siempre la dirección, pero también ser obedientes a Dios, ser aprobados, que Dios nos ponga el sello de aprobados, que sea Dios el que nos califique a nosotros. Así los hombres nos califiquen, pero que sea Dios el que nos califique, que no tenga de qué avergonzarse, que alguien diga, ¿y este qué me va a aconsejar a mí si su vida, si él hace lo mismo que yo? Y que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Ahí volvemos a ver esas dos condiciones, podríamos decir, de un consejero bíblico, un consejero de acuerdo a la palabra de Dios. Es que Dios lo apruebe, que sea alguien que y fiel e idóneo para enseñar. Y aquí lo encontramos también en este texto, ¿cierto? Lo que es la fidelidad, el ser aprobado por Dios, y que use bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que el consejero va a tratar con situaciones que tienen que ver con el alma humana, con el corazón, con lo íntimo del ser humano que solo Dios conoce, y ahí es donde el consejero tiene que tener una buena relación con Dios, que sea un ejemplo de vida cristiana, ya que nosotros solamente podemos dar de lo que tenemos, ¿cierto? De gracia recibisteis, dar de gracia, no podemos dar lo que no tenemos. Cuando Jesús enseñaba, ¿por qué la gente creía en Jesús? Bueno, porque Él no solo hablaba, sino que lo demostraba con sus hechos. Sí, Jesús lo dijo: si no me creéis a mí, creedme por las obras. Sí, creedme por lo que yo hago. Y la gente se admiraba, la gente decía que se admiraba de Jesús, se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Y cuál es la autoridad de Jesús? La autoridad de Jesús es que era un hombre sin tacha, sin pecado, no había nada que ver, encontrarle a él ningún error, ningún defecto, ¿cierto? Era una persona que vivía en el Espíritu, una persona donde no se encontró ninguna falta en él. Jesús dijo en Mateo 23, 2 al 3, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo sin preguntar, pero no imiten, no lo imiten a ellos, ¿sí? ¿Por qué? No hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Qué triste un consejero que diga y no haga, ¿cierto? Debe estar en una armonía entre lo que decimos y lo que hacemos. Bueno, queridas hermanas, hemos terminado hasta aquí. Ahí les de gracia, hay otra media horita más que les regalé, y gracias a ustedes también por la paciencia de escucharme. Amén. Y leo los últimos aportes de ustedes. Todos los que están sujetos al Señor Jesús adquieren la sabiduría, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y nada podrá hacer. Pero el poder de nuestro Dios es eterno, y este poder opera en la obediencia y en la humildad de poder reconocer que solo somos sus siervos. Amén. Catherine dice: así es, Jesucristo era coherente y esto proporciona autoridad, no solo al consejero, sino al cristiano como tal. Es lo que hablamos, coherencia, o le tomo más bien la palabra de congruencia, ser congruente, que es que lo que yo hago esté en armonía con lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Y bueno,
Listo, entonces mis queridas hermanas, les agradezco mucho por este tiempito que con paciencia me han escuchado en este miércoles festivo de descanso. En la tarde estuve por allá predicando, pero dije, no, yo tengo un compromiso y vine corriendo para cumplirlo aquí con ustedes. Y voy a subir este material. Si alguien quiere estas diapositivas, solamente le cambia la fotico mío y le pone otro nombre si quiere y puede compartirla sin ningún problema. Yo se la subo también ahí en la plataforma para que usted si quiere modificarle alguna cosa, añadirle, se la voy a enviar en PowerPoint, ¿sí? Está autorizada, puede quitarle la fotico y esto no es material privado, esto es para que lo usen, para que puedan ustedes multiplicar todo esto que han visto hasta el día de hoy con sus líderes en la congregación, etcétera. Entonces, si quieren compartir estas diapositivas, se las voy a, con mucho gusto, mucho cariño, se las voy a subir allí para que la compartan. Entonces, si borren la fotico mía ahí cuando vayan a compartirla en sus congregaciones. Y listo. Muchas gracias, mis queridas hermanas. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Estén pendientes en la plataforma y en el WhatsApp porque ahí les voy informando cuál va a ser la actividad en esta semana. La próxima, yo creo las otras dos clasecitas, las otras clases que nos faltan, vamos como les digo, a revisar algunos casos bíblicos, qué solución bíblica se le dio a esos casos de parte de Dios o de parte de algunos mensajeros que Dios envió para ayudar a algunas personas a la iglesia o en el Antiguo Testamento. Nos va a ayudar mucho también a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanas. Que tengan un buen resto de semana. Amén. Y la paz de Cristo para todas.